Hay un eco en el alma, una voz que no cesa. Es la luz que atraviesa la más densa promesa. Y ahora sé que arde en mí con poder para vivir. Blindados por la unidad. El escudo que el enemigo no puede romper. Hay una cosa o una comparación que se puede hacer sobre el caos que hay entre la afinación y una sinfonía. No sé si alguno de aquí haya tenido el placer o el gusto de escuchar una orquesta en vivo, pero la orquesta en vivo es otra cosa. Disfrutar de músicos tocando en vivo en una orquesta es otra cosa. Ahora, no es necesario que hayas tenido que escuchar una orquesta para entender este mensaje, así que no te preocupes. Imagina que entras a una gran sala, un gran auditorio, un teatro, minutos antes de que empiece la función, el tiempo de la música, antes de que empiece la orquesta a tocar. Y esos minutos antes en los que tú llegas, si tú prestas atención, vas a escuchar un caos absoluto. Si prestas atención, los minutos antes de que empiecen, hay un caos absoluto. Vas a oír a alguien por allá haciendo efectos de trompeta y arreglando sus escalas y por ese lado. Vas a oír de este lado a alguien con su violín, trabaja y trabaja en su solo. Uno por allá está dando golpes a los tambores, pum, pum, y sin que ninguno de ellos esté junto. Entonces se oye un caos absoluto. Cada uno está ensayando lo suyo. Pero llega un momento en el que entra una persona y se para frente a todos. Y ese es el director. Y el director de la orquesta, con solo pararse frente a y levantar la batuta, todo se empieza a armonizar. Y así como él empieza a mover su batuta, al tiempo que él lo hace, la orquesta empieza a sonar correctamente. Así que en realidad no era tan estruendoso lo que se escuchaba, solamente faltaba armonía. Solo faltaba alguien dirigiendo la orquesta. Porque todos los elementos son buenos y suenan muy bonito cuando están juntos. Pero cuando no hay una dirección, cada uno toca lo que cree que es correcto o ensaya, aprovecha ese tiempo para afinar, para ensayar, para revisar sus partituras. Mas sin embargo, cuando el director entra, las cosas cambian. Cuando el director entra, las cosas cambian. En la iglesia a menudo nos parecemos una orquesta. Los templos a menudo se parecen a una orquesta. Dios no busca que todos seamos idénticos. A eso se le llama uniformidad. Dios no busca uniformidad, sino que siendo diferentes, sigamos la misma partitura de amor y al mismo director. ¿Quién es ese director? Cristo. O sea, unidad. Dios no busca uniformidad. Dios no pidió uniformidad en su iglesia. Pidió unidad, no uniformidad. La uniformidad es que todos tengamos los mismos gustos y pensemos exactamente lo mismo y hagamos exactamente lo mismo. No, Dios nos hizo únicos, irreemplazables, irrepetibles a cada uno. Y con los talentos que cada uno tiene, si nos juntamos, se oye una melodía celestial única. ¿Vale? ¿Hasta aquí me siguen? Ok. Escuchen lo que les voy a compartir. Cuando nos dividimos, hacemos ruido, hermano, y hacemos ruido ante el mundo. Cuando nos dividimos, hacemos ruido ante el mundo. Pero cuando nos unimos, hacemos música celestial. Cuando nos unimos realmente viene la melodía celestial. La unidad de la iglesia no es automática ni opcional. Es un tesoro que debemos proteger activamente a través del perdón y a través del orden bíblico. ¿Cómo vamos a mantener esa unidad? A través del perdón y a través del orden bíblico. Así se mantiene. Y no es algo que sea opcional, ni que sea automático.
No, la unidad se busca. La unidad no aparece, la unidad se busca. La unidad es algo que debemos buscar como congregación, no aparece de la nada. Nosotros la provocamos. Así como una iglesia puede provocar su división, una iglesia puede provocar su unidad. Y ese es el mensaje que esta mañana quiero compartir con ustedes. Es el mensaje que esta semana no me ha dejado de dar vueltas. Así que sé lo que Dios quiere hablar con nosotros hoy. Entremos de lleno al mensaje. Punto número 1. ¿Por qué importa tanto la unidad? ¿Por qué importa tanto la unidad? Vamos a hacer un diagnóstico divino. La unidad no es una estrategia humana de conveniencia. Es una prioridad divina por 3 razones fundamentales. La primera razón, porque la unidad refleja el carácter de Dios. Cuando una iglesia está unida, refleja que está bajo la voluntad de Dios. Cuando una iglesia no está unida, refleja que no está bajo la voluntad de Dios. Por eso es importante, no es opcional, vuelvo a repetir. Para un templo no debe ser una opción, deberíamos ser unidos. No solo deberíamos, hay que provocar la unidad. Oiga, hermanos, estaría bien que fuéramos más unidos. No solo estaría bien, debemos estar unidos. ¿Cómo se llama el país de Estados Unidos? ¿Completo? Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? ¿Y en México? ¿Estados qué? Unidos. No uniformes, unidos. Cada estado es independiente. Cada estado tiene sus tradiciones, cada estado tiene sus reglas, cada estado tiene su cultura. Pero los une una cosa, ¿no? Y hay límites en cada país que dicen este país y de esta rayita para acá es otro país. Porque están unidos, estados unidos. Y conforman lo que es un país. Y hermanos unidos conforman lo que es la iglesia de Dios. La palabra dice, Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así que esto es un modelo divino. El Señor dice, unidad. Padre, mi oración, la oración que Jesús hace antes de ser crucificado, antes de salir, la oración que Él hace por sus discípulos no dice, Señor, y bendícelos y dales más Espíritu Santo. No. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que ellos sean unidos, que estén unánimes, como tú y yo estamos unánimes, Padre. Que así ellos estén unidos, dice la Escritura. Para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad de la iglesia no se mide por estándares humanos, sino por estándares trinitarios, por estándares divinos. Nuestra meta, ¿cuál es? Es reflejar la perfecta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así nosotros. Entre adultos, entre jóvenes, entre niños, entre ancianos, una perfecta unidad en la congregación. Que todo lo que respira alabe a Jehová. Y todo lo que tú eres, dice la Escritura, recordemos esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno. Es unánime. Y amarás al Señor tu Dios con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. Con todo lo que tú eres. Por eso es que todo lo que respira, alabe a Jehová. Unánime. Tú mismo eres parte del diseño divino que conformado por 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo, todo cabe en un solo espacio. Y funciona dentro de ti 3 áreas en un solo lugar. Espíritu, alma y cuerpo. Segundo, ¿por qué es importante la unidad? Porque es nuestra mayor herramienta de testimonio. Vuelvo a insistir con lo que te dije hace un momento. La división habla mal de nosotros. La división deja un mal testimonio para con los demás. La gente no va a querer ir a tu congregación si sabe que son puros pleitos, puras peleas, que todo el tiempo están agarrados del chongo. ¿Quién va a querer ir a una casa así? Ya con mi casa tengo. Ya con mis problemas tengo en casa, con el matrimonio, o con la familia, o con los vecinos. Con eso es suficiente. La división siempre traerá ruido hacia el mundo. Así que nuestra mayor herramienta siempre será la unidad. Nuestra mayor herramienta ¿de qué? De testimonio.
Cuando una iglesia se unifica, se une a una actividad o algo, la gente se sorprende. También es un buen testimonio cuando las iglesias están unidas. Y cuando de repente ven llegar a todos con una sola playera, ¿y estos de dónde vienen? Dice. En las marchas de gloria. ¿Cuántos han ido a una marcha de gloria? A ver, levante la mano. ¿Quién ha ido a una marcha de gloria? Y ese tipo de cosas sorprenden, impactan para bien. Así como hay actividades donde las discusiones, los problemas entre hermanos que en un mercado discuten una doctrina u otra, deja un mal testimonio en el lugar, en las calles, y se ponen a pelear con otro hermano, siendo creyentes, conociendo de Cristo. Pelean unos con otros porque no piensan igual, porque no tienen exactamente las mismas ideas, y la palabra no dice eso. La palabra dice que es nuestro buen testimonio porque, ahora sí continuamos, Juan 17:21, ¿por qué quiero que sean uno como tú y yo somos uno? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que en la unidad viene esa bendición. La credibilidad del evangelio ante los demás no depende de nuestros templos y no depende de nuestros presupuestos. La gente no va a creer en Dios porque el templo esté bonito. La gente no va a creer en Dios porque nos esté yendo muy bien, porque hayan muchos o pocos. Un templo pequeño o un templo grande no es garantía de presencia de Dios. Y un templo grande o pequeño tampoco es garantía de ausencia de Dios. El lugar donde el Señor sea adorado, ahí estará. Donde sea buscado, donde sea temido, donde sea honrado, ahí estará. ¿Dios está en todos lados? Sí. ¿Se manifiesta en todos lados? No. No en todos lados se le alaba, así que no en todos lados se manifiesta, pero está en todos lados. Está en todo lugar. Una iglesia dividida entonces sabotea el mensaje que predica. Siguiente, porque es el imán de la bendición de Dios. Es lo que atrae la bendición de Dios. Por eso es importante la unidad. Salmo 133, versos 1 al 3. Los conoce casi de memoria. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso insisto, un templo grande o pequeño no es garantía de nada. Un lugar lleno de personas no es garantía de nada. Solo si habitan juntos en armonía. No solo deben estar juntos, deben estar en armonía. Saben por qué están ahí. Saben a qué han venido. Y hay una bendición, dice la Escritura, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. No me gusta mucho darle vuelta al mensaje, pero lo contrario sería: si no hay unidad, allí envía Jehová maldición y muerte. Y muerte es separación. Una iglesia, un templo, una familia que no esté en unidad será dividida. Un templo que no se protege a sí mismo será vencido. Una congregación que no está intercediendo los unos por los otros será una congregación muy débil. He ahí la importancia de saber por lo menos cómo se llama el que está a mi lado. Oiga, ¿cómo se llama el hermano que llegó? Bueno, la hermana que lleva 3 años ahí sentada. No sabes. Dios no derrama su unción en ambientes de contienda. El Señor nunca ha derramado bendición en lugares divididos. Nunca ha derramado unción en lugares divididos. Nunca ha hecho una obra donde la iglesia no está unificada. ¿Quieres ejemplos? La palabra de Dios dice que estaban todos juntos y unánimes, todos los discípulos, todos los seguidores, cuando el Espíritu Santo vino y los llenó de su presencia. Pero estaban cantando y alabando y estaban juntos. Si por algo Dios quitó la bendición en la vida de Saúl, fue porque era un reino ya partido en dos. Tú no sabes ni a quién sirves, no sabes por qué estás donde estás. Te mandé a hacer algo y no lo hiciste. ¿Qué pasa contigo, Saúl? Tú eras de los más pequeños y yo te llamé, ¿se te olvidó? Pero David entra a una cueva en persecución. ¿Y tú por qué estás aquí? Es que me quieren matar, dice. ¿Y tú? No, es que yo debo. ¿Y tú? No, pues es que me echaron porque estoy enfermo. ¿Y tú? No, pues es que yo estoy deprimido, dice. ¿Y tú? O sea, todos estaban mal, todos. Y entonces algo los unía, sus problemas.
pero había unidad. Había unidad. Es más, la escritura dice que en una ocasión estos vienen regresando de una pérdida. El batallón completo, los 600, vienen regresando de una pérdida. No hicieron las cosas conforme a Jehová y Jehová tampoco solapa. Así que vienen de una pérdida y cuando llegan, todavía a pesar de la pérdida, les han robado esposas, hijos y pertenencias. Y en ese momento dice la escritura que querían matar a David. Venimos de una derrota, rey. Porque yo no sé qué hiciste o qué no hiciste, pero no nos fue bien y perdimos. Estos ya venían cansados y se querían ejecutar a David. La palabra dice que David también está triste. David se siente en ese momento devastado. Es un rey que ha perdido todo. No solo me quitaron lo mío, le quitaron lo suyo a todos los que están conmigo. Y de alguna manera, dice la escritura, se fortalecieron. El rey sabe a dónde tiene que ir. Y la escritura dice, y se fortalecía en Jehová. Así que cobran fuerzas nuevas, se levantan, y dice la escritura que se pone el efod y le dice, Señor, ¿nos vas a dar la bendición? Porque venían de una pérdida. ¿Nos vas a dar la victoria? ¿Debemos alcanzarlos? ¿Vamos por nuestras mujeres? ¿Vamos por nuestros hijos? ¿Nos los vas a regresar? Y Dios le dice, ve, porque voy a entregar en tu mano a estos enemigos. Y se levanta el ejército y les dice, vamos. Y a la mitad del camino, antes de cruzar un pequeño riachuelo, 200 dicen, ya no, hasta aquí, rey, ya no. Vamos, muchachos, ya no. Y se quedan. Así que David va a la conquista con 400 nada más. Y con 400, dice la escritura, libertan, ganan, pelean la batalla y traen de vuelta las esposas, los hijos, todo lo valioso que les habían robado. Imagínense cuando llegaron, ¿no? Los 200 se quedaron atrás. Ven regresar a los 400 con las esposas, también de ellos. Dice la escritura que los soldados dicen, bueno, pues ya fuimos, ellos no quisieron ir, denles a sus mujeres ya aunque sea y que se vayan, dice. Y David dice, no, mis hermanos, así no funciona. Ellos se quedaron para cuidar las cosas, dice David. Cuidaron las maletas. Así que, tanto los que fueron como los que se quedaron tienen derecho a repartir el botín. Y dice la escritura que esa ley quedó permanente y sí, hasta hoy es vigente en diferentes equipos, grupos y lugares. Vayas o no vayas, participes o no participes, en el campo de juego, ahora que se viene el mundial, en el campo de juego, juegues o no juegues, te pagan. Porque eres parte del equipo. Eres parte del equipo y el pastel se divide entre todos. Somos un equipo, tiene que haber unidad. Y Dios dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Porque entiende el valor de la unidad. Entiende el valor de no dejar a nadie atrás. Entiende el valor de cuidar a los hermanos. Ahora viene la pregunta, ¿y quién cuida a los hermanos? ¿Quién? Los hermanos, unos con otros. El rey va hasta adelante. Y de repente uno por acá se cae. ¿Quién se dio cuenta? Los que estaban ahí cerca. Y el que está ahí cerca lo levanta y vamos, amigos, sí se puede. La gente no va a comenzar, ¡hey, rey, se cayó uno! ¡Se te quedó uno! No, yo lo arreglo, vente. Ay, ya no puedo, ya estoy cansado, yo te ayudo, vente, yo te ayudo, vámonos. Yo te cargo, vamos. Es bien complicado y bien difícil cuando en los templos las personas piensan, no vino un hermano, pues a ver cuándo el pastor le llama, dice. No ha venido un hermano, pues quién sabe, el pastor debe saber. Que le importe al pastor, a él le pagan, dice. Esa es su chamba, dice. A mí no me pagan. Me di cuenta que está faltando algo, yo lo pongo. Así que, mis hermanos, Dios nunca va a derramar, nunca ha derramado ni derramará unción en ambientes donde hay división, donde hay contienda. Porque Dios bendice solo donde hay unidad, donde hay armonía. Ahí Dios bendice. Punto número 2. Son 4 puntos. Punto número 2. El fundamento de la unidad. ¿Cómo construimos esta bendita unidad? Ya sabemos que es importante. ¿Cómo la construimos? La unidad de la iglesia va a requerir una base sólida. ¿En qué? En nuestro carácter. La base sólida va a ser en nuestro carácter.
en la palabra, en la enseñanza, o sea, doctrina, en la enseñanza. El apóstol Pablo nos dejó un manual completito en la carta a los Efesios. Vamos a desmenuzar esto. Primero, desarrollando el carácter de Cristo. Efesios 4:2. Esto sí, guárdeselo en su mente. Las 4 columnas de la unidad, llévese esto hoy. Primero, según el pasaje de Efesios, humildad. Con toda humildad, dice el pasaje. Columna para la unidad, la humildad. No creernos superiores a nadie. Nunca creernos superiores a nadie. Somos iglesia. Somos un solo cuerpo. Nadie vale más y nadie vale menos. Segunda columna, mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Tratar con suavidad y no con un trato duro o a la defensiva. Para que una iglesia esté unida tiene que tener mansedumbre. Tiene que tratar a sus hermanos con suavidad. Manito, ¿qué cree? Se acabó el papel. ¿Y luego? ¿Qué hago? Yo no soy tienda. ¿O qué quiere que haga? ¿Lo compro? ¿Voy y lo gasto de mi dinero? Eso no es tratar a la gente con mansedumbre. Suavidad. Dulzura. ¿Cómo ha estado, hermano? Qué bueno verlo, me interesa. Manita, ya tenía tiempo que no te veía. Qué gusto verte otra vez. Mi hermanita Amalia, que ya está tomando café con Pablo y echando galletitas con Pedro probablemente, y diciéndole a todos manito en el cielo. Algunos de ustedes no la conocieron, pero ella nos apoyó para empezar esta congregación. Mi hermanita Amalia siempre cantaba: oh, qué gusto de volverte a ver. Qué gusto de volverte a ver. Tercer columna, paciencia. Hay que respetar los procesos de madurez de cada uno de los demás. Tu proceso no es el de los demás, ni el proceso de los demás es el tuyo. Cada uno tiene su proceso. Es que me extraña que esta hermana no ha entendido y no se aplica, y yo la veo que todavía le falta. Pues está bien, pero ella está en su proceso. Tú estás en el tuyo. Es que me extraña que este hermano cuánto tiempo lleva aquí y mira cómo no ha cambiado. Él está en su proceso. Tú estás en el tuyo. Y cuarto, soportar en amor. Cuarta columna, soportar en amor. Dice la palabra: sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Hay que estar dispuestos a perdonar. Y a veces hay que pasar por alto las ofensas menores. Hay cosas menores que no nos quitan la salvación ni nos sacan del reino. Es que a mí no me saludan. Vaya usted a saludar. Es que nadie me abraza. Usted abrace. Pues sí. Sí, porque si yo me espero a que alguien venga y me salude y me abrace Soy María Pérez y vengo a la casa del Padre. Que te vaya bien esta semana. Es que a mí nadie me dice nada. Pues tú diles algo. Llega y dile: hermano, que te vaya bien esta semana. Que Dios lo bendiga. Que tenga una bonita semana. Y ya. Ve, muévete. Soporta en amor. ¿Cómo construimos una iglesia en unidad? Enfocándonos en lo que no es negociable, en lo que es esencial. Efesios 4, del 4 al 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu, dice la Escritura. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. ¿Cómo sé que otra iglesia es iglesia de Cristo? Porque vive estos fundamentos. Hay cosas no negociables. Hay cosas que son esenciales. Todos somos familia en Cristo cuando todos creemos en Cristo. Cristo es nuestro fundamento, la palabra es nuestra guía. Y algunos piensan: ¿no es así en todo el mundo? No, para la Iglesia Católica la Biblia no es su todo. Porque además de la Biblia está el Papa. Lo que diga el Papa, eso es lo que importa. Para nosotros no habrá una voz humana más importante que lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Para nosotros nunca habrá un hombre en la tierra que sea más importante que Dios o que tenga una autoridad semejante a la de Cristo. No hay un hombre en la tierra así. Solo hay un Dios.
Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no María. Porque María intercede por nosotros. La Biblia no dice eso en ninguna de sus páginas, cristiana o católica. No hay una parte en la Biblia que diga que María intercede por nosotros. No existe ese versículo. La Biblia dice que Jesucristo es el que intercede por nosotros. Solo Cristo. Cuando tú te encuentras con otro cristiano que piensa eso mismo, ya de lo demás son cosas secundarias. Si pensamos lo mismo y entendemos que la palabra de Dios es el máxima autoridad para nosotros, estamos de acuerdo. Si entendemos que Cristo vino, murió y resucitó y está a la diestra del Padre, estamos de acuerdo en lo mismo. Y hoy es una generación que está peleando en redes sociales y se desgreña y se lastima, y hoy en día todos son comunicadores, todos son maestros, todos son bien sabios y todos tienen doctrina. ¿Sabías que la realidad del pasaje de Efesios es esta? No sé si habías prestado atención, pero cuando Jesús dijo, y ya suben sus 1000 videos, todo mundo tiene palabra hoy, todo mundo habla hoy, todos quieren micrófono. Y en vez de hacer unidad, se está haciendo división, porque la gente comienza como en aquellos tiempos. No, yo sigo al hermanito Juanito Pérez porque él es muy de sana doctrina. No, yo sigo a este porque él es más fresco, es más moderno. No, yo sigo al de allá porque él se ve luego cómo Dios lo usa. Y la palabra dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pedro? ¿Quién? Nadie, sino enviados de Cristo. No importa si vas a la casa del padre o si vas a la choza del abuelo, no importa. Pero tienes que estar consciente de por qué vas, a quién vas a ver, por qué te vas a congregar. Lo que nos une son 3 cosas básicas. Número 1, Cristo. 2, la fe. 3, la salvación. En eso todos debemos coincidir. Cristo, la fe y la salvación. Lo demás es secundario. Es infinitamente más grande, hermanos, lo que nos une que lo que nos separa. ¿Y qué nos separa? Las preferencias musicales, los estilos de liderazgo, la moda. Eso ya sí es secundario. Y eso no tiene por qué separar a nadie. Hay cosas principales por las que estamos unidos. Cristo, nuestra fe, la salvación que nos ha dado Cristo. Ya, ¿qué te gusta comer? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Cómo te gusta vestir? Eso es cuestión tuya, según lo que Dios te ha revelado en la palabra. Punto. ¿Cómo vamos a fortalecer la unidad? Abrazando esta diversidad de hermanos que tenemos sin perder la realidad de lo que somos. Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Lo has leído, te lo tengo que leer esta mañana de todas formas. Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Dice la Escritura, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El ojo no es igual a la mano, y esa diferencia es necesaria para que el cuerpo funcione correctamente. Cada uno de nosotros es diferente y está bien. Esas diferencias nos tienen que unir, porque eso es lo hermoso. Hay diversidad en el pueblo de Dios. Hay una cantidad de dones y talentos tan bonitos. Y entonces unos se encargan de predicar porque se les da la predicación, otros de cantar, otros de estar allá en la entrada, otros de estar con los niños. No a todos se les dan los niños. Pero conozco hermanos, hermanas que tienen un corazón con los niños único, paciencia. Otros no. Otros, siéntense, no hagan ruido, el pastor está predicando. No le hagan ruido allá afuera a los hermanos. Hermano, ¿sabes qué área a mí realmente me apasiona en esta congregación? La de los niños. Yo soy duro, hermano. Soy joven, pero ya tengo mis ideas formadas. Y muchos de nosotros también.
El pastor te predica un mensaje que leyó, que estudió, que oró en la semana. Y la gente dice, no estoy de acuerdo. Pero yo llevo este mensaje que te acabo de compartir a los niños y ellos lo van a absorber así y van a creer en la palabra. Ellos no van a decir, pues fíjese que a mí me enseñaron de otra manera. Pues fíjese que yo cuando estaba con el otro pastor, ya no estás, borrón y cuenta nueva, mijo. Es que del templo donde yo vengo, ya fueron tus años, papá, ya estás acá, nueva iglesia, ya. Disfruta de lo que Dios te está dando de comer hoy y ya. Lo pasado es pasado, dijo José. Ya no me interesa, dijo. Entonces, la unidad, hermano, no es uniformidad. Imagínese que todo tu cuerpo fuera solo un ojo. Eso es uniformidad. Que estuvieras lleno de ojos como los ángeles. ¡Qué miedo! No, 2 ojitos, 2 oídos, una boquita, una nariz, unas manos, unos pies. Y qué bien nos vemos de diferentes partes del cuerpo. Que todos fueran iguales y todo nuestro cuerpo fuera igual, no. Esa uniformidad se convierte en deformidad, qué horror. Pero lo que nos hace único es las diferencias que tenemos de arriba abajo, el color de cabello, los ojos, que unas lo tienen el cabello más rizado, otras lo tienen más lacio, otras lo tienen más suave y sedoso y brilloso porque usan Caprice. No, esos son comerciales. No sé qué usen para eso. ¿No? Y otras se ponen ampolletas y otras no se ponen nada y con jabón sote se bañan, no sé. Pero cada uno tiene lo suyo y eso es lo hermoso. Ahora, juntamos los talentos del templo en un solo lugar y hay bendición de Dios. ¿Qué pasa cuando hay problemas? Punto número 3, hay un protocolo cuando las cosas no salen bien en la iglesia. Cuando las cosas no están bien en un templo, hay un orden. ¿Qué debemos hacer? Mateo 18, del 15 al 17, nos revela el protocolo. La primera parte declara, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Dile en privado lo que está pasando. Debido a que somos únicos, somos distintos y somos muy emocionales, va a haber conflictos. Y Jesús no ignoró eso en la Escritura. Al contrario, nos dejó un protocolo legal y pastoral de 4 pasos para resolver los conflictos. Paso número 1, la máxima privacidad. Dice la primera parte, ve y repréndelo estando tú y él solos. La palabra no dice descuelga el teléfono y dile a la primera persona que se te ocurra. Fíjese que la hermana tal me dijo, vea. Al grupo del WhatsApp, yo por eso tengo bloqueados los grupos, yo aprendí eso desde mucho tiempo atrás, que eso de tener grupos abiertos, no, eso no es de Dios. Yo te hago llegar la información que necesitas y ya. Porque la hermana Juanita Pérez va a subir una foto del Piolín, del Buenos Días, y la otra hermana va a subir un chiste, y la otra hermana... Entonces, no, subimos lo que necesitamos, de repente nos reímos y ya. Grupos cerrados, porque grupos abiertos es un lío. Y ya se andan peleando, hermanos, en los grupos. Hay templos donde los hermanos se empiezan a lanzar indirectas en los grupos. Yo cerré los grupos, sea de música, sea del templo, sea de lo que sea, yo cierro los grupos. La palabra dice, si pasa algo con tu hermano, habla con él. ¿Dónde? A solas. La Biblia no dice que no reprendas, la Biblia no dice que no te acerques, la Biblia no dice que no puedes hablar, la Biblia dice a quién le debes hablar y cómo debes hablar. Y que no conviertas tus problemas en chismes, porque eso no es de Dios. La palabra dice, estando tú él solos, si te oye, te ganaste un hermano. O sea, el protocolo es, debe haber máxima privacidad y el objetivo es ganar al hermano. El objetivo es restaurar la relación en secreto, protegiendo la dignidad del ofensor. No es un extraño, es mi hermano. Cada domingo voy al templo, lo veo, convivo, lo saludo. ¿Cómo puedo ser capaz de ir a quemar a mi hermano a la hoguera cuando es mi hermano? Y Dios dejó un protocolo. Hay un problema, ve y habla con la persona. Cometió un error, una falta, ve y dile a la persona, hermano, estás haciendo las cosas mal. La Biblia no dice que no puedes, la Biblia dice que lo hagas en privado. Paso número 2, si el primer paso no funciona, hay que tener objetividad, no subjetividad. ¿Qué significa eso? La objetividad se refiere a la capacidad de ver las cosas tal como son. No le agrego, no le quito,
Veo las cosas como sucedieron, como son. ¿Basándome en qué? En los hechos, en los datos verificables, sin dejar que las emociones y los prejuicios influyan. Porque por otro lado está la subjetividad. La subjetividad está ligada a mi perspectiva de las cosas. Lo que yo siento, lo que yo creo, mis experiencias personales. Ay, es que yo no le dije a usted, yo no te dije, manita, tu error, porque en el otro templo donde yo iba, yo le dije una vez a la hermana su error y no me hizo caso. Y entonces yo me di cuenta que eso no funciona. No, esa es tu experiencia personal. Y no en todos lados es igual, ni todas las personas responderán igual. A lo mejor Juan Pérez no te hizo caso, pero Juanita Pérez sí. Y no tienes que llegar a más protocolos, con el primero lo arreglas. Si no, dice la Escritura que viene esta segunda parte. Dice la Escritura, verso 18-16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. No se arregló el conflicto hablando directamente. El problema sigue, ya te diste cuenta. Llévate hermanos maduros. No te vas a meter a la hermana que le encanta el chisme. Tú que eres sabio y que estás observando, yo veo que esta hermana es sabia. Yo la he visto que es sabia, es muy inteligente. Hermana, acompáñeme. Y que haya testigos de lo que se va a decir. Que no se preste a discusiones, dice la palabra, para que mañana no digan, no, yo dije esto, no es cierto, me dijo otra cosa. No, hay testigos. Se dijo esto. Y esta es la palabra de verdad. Si la privacidad nos está fallando, entonces sumamos personas. Pero no sumamos personas para hacer un juicio o para agarrar de a montón al hermano o a la hermana, sino para traer equilibrio y claridad a los hechos. ¿Qué pasó? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Pero esos protocolos no nos importan. Lo que nos importa a veces es quemar en la hoguera al hermano o a la hermana. Y no, la Biblia tiene un orden para hacer las cosas. Siempre que lo hagamos a nuestra manera, somos armas del diablo. Así de sencillo. Así de sencillo. Si no lo hago a la manera de Cristo, lo estoy haciendo a la manera de Satanás. Y eso es preocupante. Por eso Dios dejó un modelo amoroso entre hermanos para cuidarse los unos a los otros. Si no funciona, tercer paso. Vamos para el final. La intervención de la comunidad. ¿Cuál es esa? La iglesia, más hermanos maduros. Se recurre formalmente al liderazgo, dice la palabra, verso 18 al final. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Hasta qué momento tenemos autoridad para compartirlo con los demás? ¿Hasta qué momento? Después de haber pasado 2 filtros. 2 filtros. Primero, hablé con el ofensor, con el deudor, con el que pecó, con el pecador, si es que pecó. Primero hablé con el pecador y no hizo caso. Después traje testigos y hablamos con el pecador y no hizo caso. Así que tercera, hablemos con la congregación. Pero muchos se saltan el paso 1 y se saltan el paso 2. Vamos directo a decirle a todo el templo y el último enterado es el ofensor. Y así no se arreglan las cosas bíblicamente. Entonces dice la Escritura, se recurre formalmente a un liderazgo espiritual, a la congregación, cuando las primeras instancias privadas no funcionaron, se agotaron. Paso número 4 y final, el distanciamiento redentor. Hay que establecer límites. La última parte del verso 18 dice, y si tampoco oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, si hay una rebeldía absoluta, si de plano este o esta mujer son tan cabeza dura y se rompe esa comunión estrecha de la protección del cuerpo y ya no se puede porque son muy necios, tenlo por gentil y publicano. Y la gente dice, ya ve, ahí es donde sí podemos levantar la piedra. No, ahí ya puedo levantar mi piedra, pastor. Tenle por gentil y publicano. La pregunta es, ¿cómo trataba Jesús al gentil y al publicano? Porque la mayoría interpretó esos versículos como, ahora sí, ya dale su cocazo. Y la Biblia no dice eso. Ahora tenle por gentil y publicano. Y si por algo se caracterizaba a Jesús, era por tratar a los gentiles y a los publicanos con un amor evangelístico, con un amor que buscaba su regreso.
Si de verdad ya viste que es tan cabeza dura, no lo puedes tratar a tu nivel. Ya te diste cuenta que es necio, es necia, no le ha amanecido, no ha conocido a Cristo. Ámalo entonces. ¿Habrá consecuencias? Sí, tal vez. Si por ejemplo es un servidor, obvio hay consecuencias. Si es una persona que está a cargo de algo, obvio hay consecuencias. Ya después de tanta inmadurez tiene que haber consecuencias. Pero aún así ámalo. Siéntalo, pero siéntalo con amor. Yo recuerdo que en los tiempos donde yo era un niño, sí se usaba este protocolo, pero decían, a partir de hoy, ya, este hermano es necio, pecaron, los mandamos a las bancas de ahí atrás y nadie les puede dirigir la palabra. Y la iglesia lo hacía. Porque están en disciplina, decían. Y la solución que la iglesia daba antes, o que algunos templos dan todavía, es apártalos. Y la Biblia no dice eso. La Biblia al contrario dice, trata de volverlos al camino. Regrésalos, se perdieron, ve por ellos. Háblales una y otra vez. Así que, ¿cuál es el corazón que debemos tener? Con esto voy a cerrar el mensaje. ¿Cuál es el corazón que debemos tener en estos procesos? La actitud que Dios describe en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Pablo nos enseña si el protocolo es el correcto, sí. ¿Y cómo se ejecuta ese protocolo? Conforme a la palabra, Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Antes de confrontar a alguien, hay que examinar el corazón, hermano. Si yo cuando me acerco a aconsejar a un hermano, voy con toda la intención de ganarle la discusión, de debatir, me preparo para ganarle la discusión, yo ya fallé en la intención. Porque la palabra dice, examina tu corazón. La palabra dice, no hagáis nada. ¿Y qué significa nada? Pues nada. Nada, ni un regaño, no hagas nada por contienda ni por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno como si fueran superiores a mí mismo. Cada uno es superior a mí mismo. Y la palabra nos habla del caso, Filipenses 4, del 2 al 3. Dice el caso de Evodia y de Síntique, dos mujeres piadosas que cayeron en un conflicto. Filipenses 4, del 2 al 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, dijo Pablo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ayúdalas, arreglen sus asuntos. ¿Se pelearon? Arreglen sus asuntos. Algo no estuvo bien, arreglen sus asuntos. Pídanse perdón, ayúdense, extiéndanse la mano. Si a ti te tocó estar en medio del caos y a ti te llegó el chisme, tú sirve de mediador. Tú estás oyendo que está pasando algo en tu congregación, en tu familia, en tu alrededor, y tú estás en medio, pues sé el mediador. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué están peleando? ¿Cuál es el problema? ¿De verdad es tan grande el problema, hermana, hermano? ¿De verdad no se pueden perdonar? ¿De verdad no pueden hablar como hijos de Dios, como cristianos? ¿De verdad no pueden soltar la piedra? Así que en conclusión, mis hermanos, hoy hemos visto que la unidad es el reflejo de Dios. Amén. Que nuestro testimonio ante el mundo es la unidad. Amén. Y que se construye el carácter como el de Cristo. Así debe ser nuestro carácter, como el de Cristo. Se defiende siguiendo el protocolo de Mateo y se sostiene con la actitud humilde del libro de los Filipenses. Hay un llamado a la acción esta mañana. Efesios 4:3 nos deja un mandato urgente, mis hermanos. Dice la Escritura, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos se usaba para un soldado que estaba cuidando algo muy valioso en medio de una guerra. Así que cuando el apóstol nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, nos está diciendo cuiden lo más valioso que tienen. Cuídense como iglesia, cuiden su unidad porque están bajo ataque. ¿Y sí o no estamos bajo ataque?
Estamos bajo ataque. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás, el adversario, el enemigo, el engañador. Y va a buscar que las congregaciones se terminen de partir en dos como lo están haciendo. Que los templos sigan pasivos, que sigan los problemas. Satanás no duerme. Está viendo cómo darle en la torre a cada lugar, cómo destruir cada lugar. Así que mi iglesia, iglesia de Dios, el enemigo no le teme a nuestras reuniones. El enemigo le teme a la unidad. Cuando nosotros dejemos de pelear entre nosotros, tendremos la fuerza para pelear por las almas que se han perdido. Seamos esa sinfonía perfecta que apunta al director de nuestras vidas. Mis hermanos, mis hermanas, gobernemos nuestros conflictos y protejamos la paz que Dios nos ha dado. Amén.